Buen día a toda la gente que se va sumando. Buen día, Daniel, y muchísimas gracias por participar. Eh, a Daniel lo he encontrado buscando, investigando sobre Focus Cineo y me salió un montón de videos, información, y dije, este hombre nos va a aportar muchísimo, la tiene muy clara, así que yo he estado haciendo un poco de spoiler de tu material, Daniel, publicado, es muy te quiero felicitar por el laburo y entonces queremos aprovecharnos ahora de tu docencia y de tu gentileza para que en este rato nos puedas contar acerca de Pocus y Neo. Como te decía recién, nosotros somos USPED Latinoamérica, un grupo de gente que se junta los sábados a hablar de Pocus pediátrico. Así que te damos la bienvenida y te Muchísimas, escuchamos atentamente. Muchas gracias, Daniel. muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. Pues este es un tema, yo creo que favorito para todos los que usamos el ultrasonido en el día con día. Y el ultrasonido viene como una herramienta importante, ya que generalmente cuando queremos optimizar la función cardiorrespiratoria y sobre todo mejorar la entrega de oxígeno, que la mayoría de los problemas de neonatología se resumen en eso, tratamos de prevenir el daño a nivel del sistema nervioso central y asegurar la sobrevida, ¿no? Que les vaya bien al egreso a estos pequeños que pueden estar gravemente enfermos. Sin embargo, cuando tratamos de mejorar un sistema, paradójicamente puede ser dañino para otro sistema. Y desgraciadamente las herramientas que tenemos para la valoración clínica pues pueden ser hasta cierto punto limitadas. Ahora, el ultrasonido a la cama del paciente yo la tomo en cuenta como una habilidad clínica más, pues es parte, lo han descrito como el quinto pilar de la exploración física. Cuando yo quise empezar a entrenar un poco acerca sobre todo de ecocardiografía funcional, estaban estos algoritmos en el caso de choque neonatal y venía el famoso flujo de la vena cava superior, ¿no? Entonces, gran parte era como, hay algo que se puede medir y que te puede indicar más o menos en qué estado hemodinámico estás y qué hacer. Desgraciadamente ya después supe que era un parámetro que no se usaba tan ampliamente ya en neonatos porque es difícil de medir, en el sentido de que para medir el flujo de la cava superior generalmente se hace subcostal, entonces hay que estar apachurrando la panza del bebé y varía mucho de latido a latido. Y también al ser una vena necesitamos un diámetro mayor, un diámetro menor, sacar un promedio entre los dos y por lo menos tenemos que promediar 10 latidos o 10 entradas a la cava, ¿no? Entonces, la precisión es limitada, incluso hay gente que la sigue haciendo, que está muy familiarizada con la técnica y sobre todo como una tendencia, pues evidentemente es muy útil, pero la precisión puede ser limitada. Y ya más adelante salieron este estudio del doctorFicial, donde hacen resonancia magnética funcional y validan varias de las mediciones y vieron que el gasto cardíaco izquierdo, medido con el área de la aorta, y vean cómo de latido a latido es mucho más parejo comparado con el flujo de la vena cava, que este es alguien experto, que es Alan Groves, y la medición del gasto cardíaco izquierdo fue bastante robusta. Pueden ver que comparado con resonancia magnética. Entonces, ahora es como para medir gasto es lo que más utilizamos. Ahora, el ultrasonido ha ido evolucionando en neonato. Como todos ustedes bien saben, entre los 50 y los 60 estaba muy restringido, ya que no era posible llevar máquinas muy grandes a la cama del paciente. En los 70 hubo una explosión de ultrasonido transfontanelar realizado por neonatólogos, sobre todo en Europa y Australasia. Incluso entre los 50 y los 60, los mismos cardiólogos tuvieron que confrontar a los radiólogos para tomar acción, para tomar el control de los ecocardiogramas. Y hasta finales de los 70, como les digo, estos ecocardiogramas todavía se realizaban por radiología. Y los que nos han llevado la delantera siempre, pues son los intensivistas de adultos, ¿no? En general en el POCUS.
Y aquí les pongo un ejemplo de nuestro hospital. En el 82, en el año que yo nací, un artículo del doctor Udaeta y la doctora Mari Segura, diagnóstico por ultrasonido de hemorragia intracraneal en recién nacidos prematuros. Ahora, el modelo que hemos tratado de adoptar en el hospital infantil es separar una parte que es la consulta hemodinámica, que requiere de entrenamiento un poquito más extenso, sobre todo porque, como todos ustedes saben, el corazón es más complejo, no es un órgano simétrico. La morfología del ventrículo derecho es compleja, sobre todo, el ventrículo izquierdo también, pero en los neonatos nos importa mucho la función derecha, y los estudios que validan el número de ecocardiogramas que hay que realizar para poder distinguir la normalidad de la anormalidad y para poder identificar diferentes estadios de inestabilidad hemodinámica y diferentes fisiologías, pues es extenso. Hay que tener una mezcla de casos críticos y no críticos, y sobre todo en los últimos años se ha academizado mucho la técnica. En Canadá ya es una competencia reconocida por el Royal College. En Estados Unidos también ya es un grupo de interés de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Entonces está teniendo mucho progreso científico, requiere de educación médica continua y hay que tener un potencial para colaboración. Y el POCUS, que también puede ser, que es algo definitivamente también que tiene su complejidad, pero también debe ser un modelo hasta cierto punto universal, disponible las 24/7. Nosotros hemos trabajado mucho en el hospital para tener una máquina todo el tiempo disponible, acceso inmediato para situaciones urgentes, tiene mayor potencial para entrenamiento y hay varias cosas que consideramos que, por ejemplo, todos los neonatólogos deberían de poder manejar, y la diseminación es más rápida y debe ser más rápida. Y pensando en POCUS como tal, como algo que puede salvarle la vida a los pacientes en la guardia, este es el algoritmo que usamos, que fue escrito por el doctor Raimond y la doctora Youssef, el doctor De Luca, que es el SAFE, donde básicamente, aquí tiene algunas modificaciones de nosotros, pero básicamente es un neonato con deterioro agudo y lo dividimos en tres partes. Está en paro, tiene inestabilidad hemodinámica o tiene datos más bien respiratorios. Y rápidamente está encaminado, en el caso del paro, a que mientras se hacen las maniobras de reanimación, alguien más vaya por el ultrasonido. Entonces se puede ver que el paciente está intubado y en caso de que no responda, podemos ver si no tiene un tamponade o no tiene algo en los pulmones. En cambio, en el recién nacido que tiene inestabilidad hemodinámica, va encaminado a que el neonatólogo identifique si hay disfunción ventricular o incluso podría haber quizá un catéter pasado o alguna otra cosa y rápidamente interconsulte a cardiología en la guardia para descartar cardiopatía congénita o para valorar más a fondo la disfunción ventricular. Y en el caso de los síntomas respiratorios, lo más importante es poder distinguir un neumotórax, que hoy en día es el estándar de oro para diagnosticarlo, o un derrame pleural que requiera drenaje. Entonces aquí vemos algunas imágenes de tamponades contra derrame pleural. Y del 2018 al 2020, con este modelo modificado, podemos ver cómo vimos 13 pacientes. La mayoría consistieron en neumotórax, pero también se identificaron cosas como tamponade y disfunción ventricular, un paciente con hipoglucemia. Aquí están las intervenciones que se realizaron. Y algo que es importante es que 2 de estos pacientes fueron vistos exclusivamente por nuestros neonatólogos de guardia y los procedimientos incluyeron drenar un neumotórax a tensión y un tamponade que salvaron la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, creo que esta parte es muy útil. Se están explorando protocolos un poquito más amplios para poder identificar cuál es el problema del paciente, sobre todo si la primera parte de la reanimación en el paciente con inestabilidad hemodinámica requiere líquidos o no, y también identificar algún problema de contractilidad importante. Y entonces tenemos estos rubros, que es lo que tratamos de integrar, hemos hecho poco a poco en el hospital infantil. El consultante experto, que puede ser alguien con formación en valoración hemodinámica y evidentemente y cardiología.
las emergencias y el modelo universal, que son para que el neonatólogo que está encargado del paciente utilice el ultrasonido para ayudarle a tomar decisiones. Empezando con el ultrasonido pulmonar, es una técnica pues que ya tiene varios años en neonatología. También no somos pioneros. Los pioneros son incluso los veterinarios. El primer trabajo fue de un veterinario que trabajaba con caballos de carreras. Identificó estos artefactos que hoy en día utilizamos para diagnosticar edema, neumotórax, etc. Entonces, el ultrasonido pulmonar en neonatología, ya que nosotros nos dedicamos mucho a pulmón, pues es una herramienta que es de mucha utilidad y creemos además que debe ser una habilidad universal. Esto es algo que el neonatólogo lo puede hacer, porque también nosotros como neonatólogos no estamos acostumbrados, sobre todo en nuestros países, a que nos estén interpretando como el 100% de las radiografías. En realidad es raro, ¿no? Y de la misma manera, así como nosotros tenemos el control de nuestras radiografías de tórax, el ultrasonido es una técnica que podemos aprender. Entonces, aquí hay gente importante en el mundo del ultrasonido pulmonar, de Daniel Lichtenstein. Él es médico de adultos, pero tiene un papel muy importante en el análisis de todos estos artefactos y reconocerlos como presentes o ausentes en salud y enfermedad. Y bueno, todos seguramente conocen sus protocolos. Y en el mundo de la neonatología, el doctor Raimond, el doctor De Luca, la doctora Nadia o Yasser, que está en Winnipeg, que están haciendo pues actualmente publicaciones de mucho impacto y lideran los grupos para determinar cómo se puede usar esta técnica en el día a día. Y sabemos que tiene una concordancia inter e intraobservador muy importante. Incluso hay trabajos muy bonitos de cómo países en vías de desarrollo se capacitan, en el curso que dan Daniel y Nadia, cómo regresan a sus países, capacitan a sus neonatólogos y la concordancia en cuanto a diagnóstico pues es muy buena, ¿no? Y la sensibilidad y especificidad para la mayoría de las patologías neonatales también es muy buena. Incluso para neumotórax chiquitos es mucho mejor el ultrasonido pulmonar. Y algo que también es importante es que se reduce el número de placas que tomamos. En los centros donde se ha adoptado la técnica se ha reducido del 50 al 70% el número de radiografías tomadas y sus bebés reciben una tercera parte de la radiación. Y una escala semicuantitativa donde podamos identificar un pulmón bien aireado a un pulmón con casi nada de aire. Es muy útil, aunque parezca muy básica, pero darle un puntaje a algo visual también ha ayudado mucho a decidir cuándo pasar surfactante y nos ayuda a predecir, por ejemplo, el neonato que va a ingresar a la UCI o no, y nos ayuda a predecir el neonato, por ejemplo, que va a fallar la ventilación no invasiva. Aquí no estoy hablando mucho de técnica porque creo que todos ustedes están familiarizados. Si en cualquier momento hay alguna duda o quieren que en otro momento veamos con más detalle la técnica, lo podemos ver. Es un ejemplo de una taquipnea transitoria del recién nacido, con una placa con un corazón deshilachado, cisuritis, edema en las cisuras y un patrón intersticial. Y como el pulmón superior está mejor aireado que el inferior, y eso le llamaron el doble punto pulmonar, el double lung point, que no es patognomónico de la taquipnea transitoria, pero sí, pues en la taquipnea transitoria tenemos áreas respetadas con áreas más afectadas, que generalmente son las áreas más de declive, ¿no? Aquí podemos ver un paciente donde la placa no nos dice mucho, pero cuando vemos que la base está totalmente blanca, la parte superior está mejor aireada y pues corresponde a una taquipnea transitoria que seguramente requiere únicamente de un CPAP. O el SDR, ¿no? Donde tenemos en general un pulmón blanco, son líneas B que coalescen, que borran las líneas A, y tenemos un pulmón blanco con una línea pleural afectada con consolidaciones subpleurales o broncograma de colapso, que es este. ¿Cómo le fue? Y este es un ejemplo de cómo lo que usamos tradicionalmente en neonatología para decidir el bebé que va a fallar el CPAP y que va a requerir surfactantes, la FiO2 que estamos utilizando. El corte que mejor desempeño tuvo fue 30%. Entonces compararon eso contra la escala semicuantitativa que les mostré y un puntaje mayor de 8 predice muy bien la necesidad de surfactante,
con área bajo la curva de punto 9, que quiere decir que es una prueba muy buena. Y para la siguiente dosis de surfactante, un puntaje mayor de 10 nos predice que va a requerir la siguiente dosis de surfactante, y este es el modelo tradicional que utilizamos cuando analizamos qué bebé va a requerir surfactante o falla de CPAP, dependiendo de la FiO2 que estamos necesitando. Un ejemplo de cómo nos puede ayudar a predecir la falla no invasiva, únicamente clasificando los pulmones como blanco, blanco y negro, siendo el blanco el más afectado. La persistencia de pulmón blanco predice a los bebés que van a fallar a la ventilación no invasiva y que van a requerir ser intubados. Este es un trabajo del doctor Raimondi y pone justamente unos gemelos. Como un gemelo persistió la imagen de pulmón blanco y tuvo falla la ventilación no invasiva, y el otro gemelo, que vean cómo las placas en realidad se ven más o menos similares, pudo estar con pura ventilación no invasiva. También este estudio del doctor Rodríguez Fanjul de España es también buenísimo, donde utilizaron el ultrasonido. Ya vimos que sirve para decidir a qué bebé le va a tocar surfactante, pero también podemos ver que el bebé está intubado. Aquí ponemos el transductor con la escotadura hacia la derecha y vemos cómo está el tubo con sombra posterior, y tenemos también una sonda orogástrica. Podemos ver la excursión diafragmática y también, como es un proceso, ellos hacen insure, entonces intuban, pasan surfactante y extuban. Como todos sabemos, es más fácil que nos vayamos al bronquio derecho. Entonces, cuando teníamos pulso de pulmón, el pulso de pulmón, en vez de que tengamos el deslizamiento pleural, tenemos la imagen de las pulsaciones del corazón. Puede querer decir que intubamos el bronquio, selectivamente el bronquio contralateral. Y este es un ejemplo de cómo en la época COVID, pues ha sido de mucha utilidad. Sobre todo cuando estamos restringidos de equipos de protección personal. Aquí tenemos una de nuestras residentes que recibe el transductor, un transductor inalámbrico que se conecta a la tableta, cubierto por una funda, y podemos tomar las imágenes a distancia. Y este es un ejemplo, un prematuro de 26 semanas, su hospital no tenía surfactante, llegó con nosotros, pero tenía que entrar a área COVID como sospechoso. Tenía una escala semicuantitativa de 12, por lo que se le pasó la primera dosis de surfactante. Vean cómo tiene un pulmón completamente blanco. Y también con el ultrasonido portátil pudimos identificar que ya tenía una hemorragia intraventricular. Vean cuando sale a la UCIN ya con el equipo de la UCIN, vemos que está bien intubado, vemos que mejoró después de la administración de surfactante. Vemos como sí tenía una hemorragia intraventricular grave, desgraciadamente. Y también, desgraciadamente, este paciente tuvo complicaciones hemorrágicas, tuvo una hemorragia pulmonar. Entonces aquí ya vimos líneas B en surfactante y en SDR, y aquí tenemos pues una consolidación, ¿no? Y con disrupción de la línea pleural, que es concordante con hemorragia pulmonar. También el análisis del ultrasonido pulmonar nos sirve para ver a los pacientes con displasia broncopulmonar. Vean cómo tenemos engrosamiento de la línea pleural y un patrón de líneas B neumogénico, que quiere decir que no es homogéneo, tiene más concentradas las líneas B en algunos lugares y otras áreas respetadas, o incluso con tendencia a la sobredistensión. Y es un paciente gravísimo. Vean el tamaño del ventrículo derecho. Estuvo 6 meses con nosotros con una displasia broncopulmonar muy grave. O esta es una ex prematura que tuvo una neumonía hacia los cuidados de la salud, y vean aquí cómo tenemos el hígado, el diafragma y el pulmón hepatizado. Podemos ver que hay derrame rodeando el pulmón hepatizado, vemos que hay pulso de pulmón, y cómo después del tratamiento reaparecen los artefactos. También a la hora de estar ventilando, a la hora de estar tratando bebés, podemos identificar, por ejemplo, atelectasias. Este es un paciente reciente que nos llegó, que tenía una lesión en el bronquio derecho, había estado intubado muchos días en su hospital de origen, y después del procedimiento en cirugía de tórax, donde se hace la broncoscopía,
vean cómo se libera la obstrucción y aparecen de nuevo los artefactos. Y también, por ejemplo, en este procedimiento, el ultrasonido nos sirvió para ver que no tuviera neumotórax o que no tuviera alguna complicación. Y otro ejemplo, es un bebé que en el tercer trimestre la médico materno-fetal se dio cuenta que había una acumulación de líquido. Y vean cómo cuando nace la primera placa, pues no es muy orientadora, pero con el ultrasonido podemos ver que había una colección importante que además podíamos muestrear y se diagnosticó un quilotórax congénito. Y esto que es súper importante, pues en la guardia, ¿no? El neumotórax, donde tenemos ausencia de deslizamiento pulmonar. Si hacemos un modo M, vemos el signo del código de barras contra el signo de la playa que se ve en el pulmón deslizante o en el pulmón normal. Aquí tenemos un pulmón normal con deslizamiento pleural normal. Vean cómo si le hacemos un modo M, obtenemos el famoso signo de la playa. Y cuando se está haciendo el procedimiento, vean cómo incluso podemos ver cómo hay áreas deslizantes y otras áreas donde todavía hay algo de aire. Entonces, para neumotórax, el ultrasonido, la verdad es que es hoy en día el estándar de oro, es relativamente fácil de aprender cómo identificarlo, y en caso de tener un pulmón completo con un cuadro compatible con neumotórax a tensión, pues es mucho más fácil hacer un procedimiento. El ultrasonido cerebral también creemos que debe ser una competencia general de todos los neonatólogos. Es mucho más complejo para ciertas patologías. Entonces también aquí todo, como ustedes saben, el POCUS tiene que estar relacionado con el modo, con los expertos, que finalmente los imagenólogos también siempre van a estar ahí para apoyarnos, y para cuestiones más complejas pues hay que estar siempre en comunicación, pero las hemorragias intraventriculares y este tipo de complicaciones generalmente ocurren en diferentes horas del día y no siempre está todo el personal. Y también el análisis Doppler de la cerebral media y anterior, que llevamos bastante tiempo haciéndolo, es muy útil sobre todo en casos de conducto arterioso, hipertensión endocraneana o asfixia. Y conforme han aumentado los métodos en cuanto a la tecnología en la USIM para monitorizar el cerebro, se ha extendido el uso tanto del NIRS como del electroencefalograma de amplitud integrada, y siempre pues el ultrasonido cerebral es una herramienta que utilizamos. Aquí podemos ver pacientes con hemorragia intraventricular, como tienen índices de resistencia muy incrementados y tienen un electroencefalograma de amplitud integrada alterado. Pues, por ejemplo, esto también son unos gemelos. Un gemelo que tenía prácticamente el conducto cerrado con un flujo restrictivo, no tuvo hemorragia intracraneal, y otro bebé que tenía un conducto un poquito más grande, con este le llaman growing pattern, está por hacerse como de izquierda a derecha muy marcado, y que tuvo una hemorragia intraventricular. Entonces, vean, es un ejemplo de dos bebés con más o menos las mismas condiciones, que comparten genética, pero porque es muy importante la monitorización con el ultrasonido, porque pueden tener desenlaces muy distintos. Y casos muy desafortunados, pero vean cómo el residente que estuvo de guardia y que tuvo este bebé muy complicado, con sus imágenes puede claramente ver cuál era el problema, y vean cómo correlaciona perfectamente con el espécimen de la autopsia. O este pequeñito que tuvo una neumonía neonatal y algo de problemas con la reanimación, y hizo falla renal, requirió de hemodiafiltración, y vean cómo tuvo hipertensión pulmonar que requirió de óxido nítrico y ventilación de alta frecuencia. Cuando ingresa, un índice de oxigenación de 30 con un Doppler cerebral con índices de resistencia muy incrementados, francamente normal, y baja oxigenación cerebral, y como después de estabilizarlo con un índice de oxigenación 5.4, mejoran los Dopplers y mejora también el NIR cerebral. Y en los casos de asfixia, si bien la resonancia magnética es el estándar de oro, pero lo que hay más a la mano es el ultrasonido. Entonces, sobre todo en países de ingresos medios como los nuestros, medios y bajos, no es fácil tener todo el equipo para hacer una resonancia muy temprana. En general, las resonancias se hacen ya en la etapa más convaleciente del paciente. Entonces, la herramienta que
tenemos a la cama del paciente, es el ultrasonido y el electroencefalograma de amplitud integrada. Este es un caso de la época COVID. Era un bebé con una hernia diafragmática muy severa que tenía una fracción inspirada de oxígeno de 80%, y con eso estaba saturando, su saturación apenas estaba entre los 85. Sin embargo, el NIR cerebral nos marcaba 95, y eso quiere decir que hay algo muy grave, y vemos cómo en el ultrasonido pudimos identificar la gran lesión cerebral. Era un paciente con hernia diafragmática que además con asfixia y con COVID. Ahora, para la valoración hemodinámica, aquí sí entraría un poco más el modelo experto, que requiere de entrenamiento un poco más extenso, pero como les comentaba, en el hospital hemos tratado de investigar y de hacer el sistema donde el ultrasonido esté presente las 24 horas y se le pueda dar, sin importar la hora, la atención al recién nacido que requiere. Gran parte de la inquietud y por qué ha crecido tanto esta rama de la neonatología, hoy en día hay diferentes hospitales donde se puede hacer el entrenamiento. En el Hospital Infantil de México estamos haciendo la papelería y la gestión ante la Universidad Nacional Autónoma de México para ver si se puede introducir como un curso de alta especialidad. Y un ejemplo de lo limitados que pueden ser la valoración que tenemos es que generalmente algo es muy sabido entre los neonatólogos, que tratamos de alcanzar la presión arterial media que sea igual a la edad de gestación como un marcador de que el neonato está hemodinámicamente estable, ¿no? ¿De dónde sale esta recomendación que, como les digo, es como de los dogmas que tenemos de repente en neonatología? Sale de este artículo del 92, que era un reporte para el desarrollo de medidas de auditoría para guías del manejo del SDR, ¿no? En los 90 fue parte de la gran expansión del uso de surfactante. Y es un consenso de expertos, donde el grupo de expertos concuerda que una presión arterial media equivalente a la edad de gestación es adecuado. Y pues, era un consenso de expertos. Y de ahí es que se ha utilizado muchísimo, pero no nos dice en general qué le está pasando al paciente. Entonces, hoy en día lo que usamos es tratar de analizar muy bien si es una hipotensión sistólica, es una hipotensión diastólica o tiene hipotensión sístolo-diastólica. Recuerden que la presión arterial media está principalmente determinado por la diastólica. Y tenemos diferentes herramientas como tablas con percentiles o la calculadora que está en esta página de PocusNeo. Esta página yo creo que ya la han visto, pero si no, se las recomiendo ampliamente. La lleva Yasser y Gani, que están en McMaster y en Manitoba, en Winnipeg. Y es una página dedicada al uso del ultrasonido para el manejo del neonato, pero también del uso de herramientas fisiológicas, ¿no? Entonces, dan cursos increíbles de ventilación, tienen herramientas para calcular, por ejemplo, ventilación perfusión, y tienen diferentes algoritmos automatizados de uso de ultrasonido. Y bueno, una de las herramientas que tienen es una calculadora de presión arterial. Y la manera de analizar como más detenidamente la presión arterial, como les decía, pues vemos primero si es hipotensión sistólica o si es hipotensión diastólica o mixta. Este abordaje lo publicó la doctora Giesinger en los seminarios de perinatología en el 2016. Es un artículo súper importante de revisión del neonato con inestabilidad hemodinámica, y es más o menos lo que intentamos utilizar hoy en día. Pero vean cómo para el diagnóstico diferencial, pues sí, el ultrasonido es súper importante ver datos de choque, ver si tiene un conducto o si tiene hipertensión arterial pulmonar. Y este es un ejemplo en los primeros 2 años de nuestras consultas. Son consultas tanto por conducto como por hipertensión pulmonar, como por inestabilidad hemodinámica sistémica. Pero vean cómo si comparamos la presión arterial sistólica contra el gasto cardíaco izquierdo, vamos a tener los neonatos por todos lados. Vamos a tener neonatos que van a estar en un estado normal, donde tienen gasto cardíaco y presión arterial normal. Vamos a tener un estado donde tenemos a los recién nacidos con choque compensado, donde tenemos presión arterial normal, pero el gasto cardíaco limítrofe. Neonatos que están en el choque descompensado, donde tenemos afectados tanto el gasto como la presión arterial, o todo este rubro de circulación hiperdinámica que se puede ver en sepsis, en conducto arterioso.
donde, si se fijan, la presión arterial por sí sola no nos dice muy bien qué hacer. Y de todas las herramientas que hay para la valoración hemodinámica, pues tenemos nuestra clínica, tenemos la valoración del estado ácido-base, nuestro monitor cardiopulmonar. Ahora los monitores tienen algo muy interesante que son los histogramas, que nos pueden decir el porcentaje de tiempo que el neonato está dentro de ciertos estadios de oxigenación, y también nos puede decir más o menos qué está pasando. O hay algoritmos como el Hero Score, que a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede predecir sepsis. Pero como pueden ver, lo más práctico pues es tener una máquina de ultrasonido, que además es costo efectivo. Si se ve la utilidad y cómo disminuye otro tipo de estudios, los administradores de hospitales, creo que algo importante es pugnar por la compra de un equipo de ultrasonido que sea de la unidad. Y con eso, cuando damos apoyo a un recién nacido que tiene inestabilidad hemodinámica, nos preguntamos qué queremos hacer con la contractilidad, qué queremos hacer con las resistencias vasculares pulmonares y qué queremos hacer con las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Y con eso decidimos qué fármaco utilizar. Y algo que también en neonatos se ha extendido mucho, que es pues también muy dogmático, que es volumen, dopa, dobuta, y si no, epinefrina, y así. La verdad es que no sirve, y en muchos casos nos puede complicar a nuestros recién nacidos. Incluso, por ejemplo, la dopamina se ha dejado de utilizar en muchos centros, aunque es de las drogas que más se siguen utilizando y que más se han estudiado, pero precisamente con los resultados de cómo el mismo fármaco en una serie igual de bebés produce efectos diversos, pues no es un fármaco muy confiable. Y algo que también es muy importante del ultrasonido es que finalmente nos da mediciones fisiológicas. Como les decía, yo considero el ultrasonido como el quinto pilar de la exploración física, y siempre que tomamos una decisión, sobre todo en el rubro de inestabilidad hemodinámica, va a ser muy difícil que tengamos un ensayo clínico controlado que nos responda la pregunta que tenemos o que nos diga qué hacer con un neonato particular. Entonces, por eso el manejo de nosotros como intensivistas pues debe ser basado en fisiología. El año pasado, o este año, creo que se publicó este libro del doctor Quero Jiménez, que es su compatriota, y que es fabuloso, ¿no? Porque son todas las bases fisiopatológicas, fisiológicas que utilizamos para las decisiones en cuidados intensivos. Y varias cosas que debemos de tomar en cuenta con los neonatos. Uno es que la curva de Frank Starling es mucho más aplanada, entonces responden muchísimo menos a volumen. Y cuando estamos acostumbrados ya a valorar al recién nacido con instabilidad hemodinámica y vemos el volumen al final de la diástole, las cavas, sabemos que rara vez es volumen. También los recién nacidos es mucho más frecuente que ante el incremento de la poscarga haya una disminución de la contractilidad. Y la otra es la curva fuerza-frecuencia. Como saben, entre más en el corazón sano, al incrementar la frecuencia cardíaca hay un incremento en la contractilidad. En el neonato es mucho más plano, entonces puede incrementar la frecuencia cardíaca de manera muy importante. Podemos tener un neonato grave con 200, 220, pero no va a haber una respuesta igual en la contractilidad, se disminuye los tiempos diastólicos y puede haber compromiso en la perfusión del miocardio. Y también el neonato, por la organización del miocardio y de la cantidad de fibras contráctiles contra no contráctiles, pues son distintos, tienen menos miofibrillas, la organización es simplificada y tienen alteraciones en el manejo del calcio. El retículo sarcoplásmico está físicamente separado de los canales L y depende mucho más del calcio extracelular. Por eso, de nuestros algoritmos de manejo siempre estamos viendo calcio y glucosa, que nos los puede dar la gasometría. Y este es un ejemplo en una USIN, en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, como el único grupo que respondió con un inotropismo sin incrementar la frecuencia cardíaca a una infusión de cloruro de calcio, pues fue el grupo de los neonatos. Y también recordar que la transición del metabolismo dependiente de carbohidratos a que sea dependiente de ácidos grasos sucede en las primeras semanas de vida. Entonces también todo algoritmo donde veamos el neonato con inestabilidad hemodinámica, vemos glucosa y calcio. Y la idea de la consulta hemodinámica es precisamente eso, que haya una duda del equipo de neonatólogos
Se hace una valoración clínica y se hace una valoración ecocardiográfica y se integra la fisiopatología y cuál puede ser la recomendación. Esta es una imagen de cuando tuve la fortuna de entrenar con el doctor McNamara en el SickKids. Y pues aquí estábamos en el cuarto de interpretación, presentábamos al paciente, por qué nos habían pedido la interconsulta, qué habíamos encontrado, y con un protocolo estandarizado de toma de imágenes, siempre cualquier paciente se tomaba las mismas imágenes, ya sea un estudio para patología aguda o un estudio de control, y es muy importante identificar diferentes fenotipos para establecer una terapéutica y ver cómo nos va en ese sentido. Como les decía, la técnica ha crecido alrededor del mundo. En Canadá, la mayoría de las UCINes de tercer nivel tienen una persona por lo menos entrenada en ecocardiografía funcional. Ya es una competencia del Royal College y funciona como un modelo consultivo. Hoy en día Patrick está en los Estados Unidos, el cardiólogo es el doctor Wyman Lai, y están ampliando el programa de consulta hemodinámica. AFIF en Europa, y los pioneros en todo esto fueron los australianos. Aquí están Nick Evans y Martin Kugler. Ha habido una gran cantidad de publicaciones en cuanto a guías, recomendaciones y, por ejemplo, en Latinoamérica está el libro de la doctora Ocio, que es también compatriota de ustedes, Ecocardiografía Funcional en el recién nacido. Y ha habido una explosión hoy en día de publicaciones. La mayoría de los libros grandes de neonatología tienen ya un capítulo de ecocardiografía funcional, generalmente hecha por neonatólogos. Y este libro de ecocardiografía del doctor Wyman Lai es de los libros más famosos que hay. Y la siguiente edición va a tener también ya un capítulo escrito por neonatólogos. Como les digo, esto se ha tratado de academizar y creo que eso es muy importante para darle seguridad al paciente. Entonces, hay que separar el modelo de las habilidades que debemos tener todos los neonatólogos contra tener dentro del equipo de médicos a alguien preparado específicamente. Con este modelo, donde debe haber un entrenamiento extenso, más o menos se piden en la etapa de entrenamiento 750 estudios, y tener el apoyo de cardiología para corroborar la anatomía. Y este estudio de la doctora Adrienne Bischoff creo que es muy contundente. Con ese modelo, 339 ecocardiogramas hechos por neonatólogos, en cuanto es un primer estudio, tuvieron concordancia anatómica en 332, sin ninguna discordancia mayor y únicamente 7 discordancias menores, ¿no? Entonces, algo que muchos que pueden estar en contra de la técnica, que pueden argumentar que se puede pasar una cardiopatía compleja, la verdad es que no está documentada en la literatura, y con un modelo bien organizado, pues no, la verdad es poco la probabilidad de que haya un error en el diagnóstico que le cueste al paciente. Y como les digo, pues el modelo actual es de una consulta hemodinámica donde, además de saber el protocolo de adquisición de imágenes y obtener buenas habilidades para pues, tomar buenas imágenes, saber cómo medir, se requiere la otra parte, que es entender y seguir estudiando, porque esto es de toda la vida, la fisiología del paciente, cómo se pueden integrar estas mediciones para explicarnos un cuadro clínico y qué recomendación de tratamiento poder dar. Como les digo, es identificar fenotipos, quizá algunos biomarcadores, ver las intervenciones que estamos haciendo y más adelante analizar cuál es el desenlace. Como les digo, la medicina basada en evidencias llega a ser muy compleja con los pacientes gravemente enfermos, como todos ustedes saben. Entonces, todos podemos estar de acuerdo que este paciente está gravísimo, ¿no? Pero ¿cuál es la causa subyacente? Y una vez que la encontremos, ¿cuál es la mejor recomendación? Pues son preguntas difíciles de contestar. Este es el algoritmo que utilizamos hoy en día, las mediciones que usamos en las valoraciones en el hospital infantil. Básicamente, esta es toda la parte de la consulta hemodinámica, donde vemos mediciones a través de Doppler pulsado, Doppler continuo, modo M y Dopplers tisulares. Y vemos también, analizamos Doppler sistémicos. Aquí está el tronco celíaco, la mesentérica superior, la cerebral media, la aorta descendente. Y también está integrado el ultrasonido pulmonar y el ultrasonido cerebral. Y como les comentaba, consideramos que nuestros residentes deben ser capaces de hacer pulmonares, cerebrales,
y podemos, incluso algunos cortes del corazón que se pueden ver de manera remota. Y algo que refleja muy bien cuál es el problema de las definiciones y de cómo debemos de organizarnos para manejar estos pacientes. También un estudio también de la doctora Giesinger hizo una encuesta en centros donde hacían hipotermia terapéutica y encuestó 71 centros. Y estos 71 centros tenían 17 definiciones distintas de hipotensión para intervenir con los pacientes. Ahora, los centros que tenían ecocardiograma funcional tenían una mayor tendencia a analizar de manera separada la presión sistólica, la diastólica, utilizaban menos volumen, era más común que utilizaran inotrópico como primera línea y utilizar vasopresores sin acción en resistencias vasculares pulmonares. Y en cambio, los centros que no tenían la guía ecocardiográfica, era más común que utilizaran vasopresores, más dopamina y tenían más pacientes que entraban a eco. En los primeros 2 años en el hospital infantil que llevamos las consultas hemodinámicas, la principal causa que tuvimos fue hipertensión arterial pulmonar aguda, seguida de conducto arterioso, choque y hipertensión arterial pulmonar crónica, que es todo el grupo de los displásicos. Vean cómo en cuanto a los conductos hubo manejo médico en un 26%, manejo quirúrgico en un 7%, se descartó pacientes que hubiera problemas de conducto arterioso y muchos fueron de seguimiento. En el caso de hipertensión arterial pulmonar, se iniciaron vasodilatadores en un 34%, se iniciaron vasopresores inotrópicos en un 15%, y en el caso de choque, también se descartó que fuera un problema o se hizo un ajuste de los vasopresores inotrópicos. Y en el caso de hipertensión arterial pulmonar crónica, la maniobra que más se utilizó fue el uso de diuréticos y solamente en un caso se utilizó un vasodilatador pulmonar crónico. Y también vean cómo es muy frecuente en los estudios encontrar hallazgos incidentales, catéteres mal posicionados, trombos, cardiopatías congénitas menores, embolias aéreas, derrame pleural. Entonces, es un estudio muy importante y que nos ayuda a identificar pues varias cosas que podemos hacer por los pacientes. A partir del 2019 incluimos, además del ecocardiograma, el ultrasonido pulmonar y cerebral de rutina, ¿no? Entonces, el protocolo de adquisición de imágenes hacemos apical, 4 y 5 cámaras, ventrículo derecho 3 cámaras, eje largo, eje corto, supraesternal, subcostal, abdominal, cerebro y pulmón. Y hacemos 2D, modo M, Doppler color, Doppler pulsado y Doppler tisular. Y para terminar les pongo rápidamente algunos ejemplos de cómo es importante identificar el fenotipo y no simplemente actuar ante lo que estamos encontrando. Este, por ejemplo, es una hernia diafragmática en su tercer día de vida. Estaba relativamente bradicárdica, con frecuencias cardíacas entre 110 y 130, una presión arterial de 53-39 después de que le habían pasado 2 cargas porque estaba hipotenso y querían iniciar un vasopresor. Estaba con milrinona y esta es la ventilación con la que estaba en asisto control, 19/3.5, con FIO2 de 45 a 60%. En general, en hipertensión pulmonar neonatal, la mayor parte estamos lidiando contra resistencias vasculares pulmonares. Sin embargo, en el caso de hernia diafragmática es muy importante identificar cuando puedan haber datos de hipertensión pero venosa, donde el uso de vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico puede no ser lo más indicado, y también identificar la falla del ventrículo derecho. Entonces, en este bebé, este es un algoritmo que desde hace tiempo se ha manejado. En el periodo agudo de las hernias diafragmáticas es muy útil ver el cortocircuito a través del conducto arterioso y el cortocircuito a través del foramen oval. Si los dos son de derecha a izquierda, quiere decir que la presión al final de la diástole del ventrículo derecho excede las del ventrículo izquierdo. Y si tenemos adecuadas tamaño de cavidades izquierdas, en estos pacientes puede ser más seguro utilizar óxido nítrico de principio. Sin embargo, si tenemos el conducto arterioso de derecha a izquierda, pero el conducto a través del foramen es de izquierda a derecha, puede querer decir que la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo excede la del ventrículo derecho y hay alteración en el llenado del ventrículo izquierdo y elevación de la presión de la aurícula izquierda. Y aquí es donde el óxido nítrico no nos ayudaría y necesitamos utilizar fármacos como milrinol. En el caso de nuestro paciente, vemos cómo tiene falla del ventrículo derecho con un cambio fraccional de área del ventrículo derecho de 23% y un TAPSI de 4.
no es muy, vean cómo está dilatado el ventrículo derecho, y no es muy valorable tratar de hacer cualquier medición indirecta de la presión porque tiene disfunción ventricular. Y en este paciente, inicialmente habían reportado que no había un conducto, pero vean cómo sí tiene un pequeño conducto restrictivo que es puramente de derecha a izquierda. Y las cavidades izquierdas no se ven particularmente pequeñas. Entonces, en este paciente, lo que hicimos fue iniciar prostaglandinas. Con las prostaglandinas logramos abrir el conducto arterioso para liberar la presión del ventrículo derecho. Y vean, con eso mejoró el desempeño del ventrículo derecho, un cambio fraccional de área ahora del 41% y el TAP se aumentó a 7. Y con eso el paciente se pudo operar. O este otro paciente de 27 semanas de gestación, segunda semana de vida, intubado, tenía un soplo sistólico y diastólicas bajas. La vía oral estaba a 50 mililitros por kilo por día con fórmula porque no había leche materna. Entonces vean cómo si yo únicamente le digo, aquí la mayoría de los neonatólogos pues pensarían puede ser un conducto arterioso. Y sí tiene un conducto arterioso. Entonces si yo les digo sí tiene un conducto arterioso, seguramente el neonatólogo diría, bueno, pues entonces hay que tratar el conducto arterioso. Pero cuando analizamos al paciente, si se fijan, el ventrículo izquierdo no está particularmente dilatado, ¿no? O sea, no es que en el caso del conducto, pues es algo muy evidente, se dilatan cavidades izquierdas, tenemos aceleración en medio de la cavidad y las paredes ventriculares que se tocan al final de la sístole, muy baja velocidad de flujo en el tronco celíaco y en la mesentérica superior. Y algo que es muy interesante en la UCIN es el uso del ultrasonido en los casos de enterocolitis necrosante. Hay 11 signos ultrasonográficos contra 2 signos de radiografía convencional para diagnosticar enterocolitis. Como es algo muy nuevo y que nadie tiene un entrenamiento formal, solamente cuando encontramos algo francamente anormal lo reportamos. Pero vean la importancia de ver en otras áreas. Este paciente tiene una neumatosis porta súper extensa. Entonces, el problema de este paciente, que sí tenía un conducto arterioso, era más bien una enterocolitis necrosante y el cuadro de inestabilidad y las diastólicas bajas estaba determinado por la enterocolitis. Vean la neumatosis porta. Entonces, también esa es dos rubros en los que todavía estamos explorando en el hospital y queremos, pues poco a poco seguirnos formando y explotar. Es uno, el uso del ultrasonido abdominal para enterocolitis necrosante, y en el caso de accesos vasculares, uno de nuestros cirujanos también está teniendo entrenamiento extenso para hacer mucho más estudios guiados por ultrasonido más que por anatomía. Y, por ejemplo, un ejemplo del SAFE, de un tamponade. Entonces aquí estaríamos en el paciente con inestabilidad hemodinámica, se veía hipoperfundido. Vean el corazón gigantesco en la placa y tenemos un tamponade. El corte que usamos aquí, el que creemos que todos los neonatólogos deben de aprender a hacer, es un subcostal porque tenemos el hígado como ventana acústica. Y si recorremos de atrás hacia adelante, vemos los dos atrios, la salida de la aorta y la salida de la pulmonar. Vean cómo cuando se administraron medicamentos se veían burbujas en el líquido. Se hace la punción pericárdica. Cuando tenemos el ultrasonido, cuando tenemos el ultrasonido lo podemos hacer con mucho más confianza que hacerlo a ciegas. Aquí se ve cómo entra la punta del catéter. Y en este paciente drenamos líquido totalmente transparente, que eran que era básicamente, lo único que tenía intravenoso eran antibióticos. Igual, ¿no? Vemos que está intubado y vemos que tiene deslizamiento pleural normal de los dos lados. La imagen postpunción.
y 24 horas después, ya sin el derrame. Y bueno, pues les agradezco el foro, el tiempo y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Yo he quedado así con un montón. Tenemos dos preguntas por acá, pero antes felicitarte, Daniel, por la exposición. Y yo David andaba por ahí, teníamos unas preguntas con David, pero yo quiero hacer una pregunta antes, David, me voy a adelantar. El proceso de implementación de la ecografía en las unidades, a nosotros en pediatría o en mi unidad en particular ha sido muy dificultoso, muy árido lidiar con los egos de muchos especialistas y con la resistencia de los más antiguos o con más experiencia. Eh, yo estoy convencido como vos, Daniel, de que es imprescindible, que la ecografía hoy por hoy no hay forma de que no se haga ecografía en las unidades críticas. Sería como no ponerle un respirador a un paciente, a ese nivel de error me refiero. Pero ¿cómo ustedes lidiaron con todas esas dificultades para que tu unidad, por lo que me imagino, ya es una unidad que un médico por guardia tiene que usar el ecógrafo y los residentes usan el ecógrafo? ¿Cómo has hecho el proceso de implementación en la unidad? Sí, pues es complejo. Lo primero fue hacerlo, siempre tratar de hacerlo muy cercano a los otros servicios. No es fácil y les mentiría si les dijera que fue una transición, pues muy suave. Siempre hay que entender que sí, cuando se empieza a utilizar la técnica, pues mucha gente puede sentir que le estás quitando algo, ¿no? O sea, que le estás quitando, digamos, territorio. Ahora, la finalidad básica que creo que debemos de manejar siempre es la seguridad del paciente, ¿no? Y casos como el hecho de, con el SAFE, ¿no? 2 residentes que pueden hacer procedimientos que salvan la vida en la guardia, pues eso es invaluable, ¿no? Eso habla por sí mismo. De ahí a que sí pudiera existir un error de quizá un residente no entrenado que haga un estudio, vea un conducto y lo cierre y era otra cosa, ¿no? y el paciente estaba coartado, ¿no? Pues eso sería gravísimo y es justamente lo que los detractores de la técnica pueden decir, ¿no? O sea, por el hecho de generalizarla, ve el error que se cometió. Donde yo me entrené con Patrick, y siempre lo ha hecho muy cuidadoso. Patrick pues, es un genio, y gracias a él se ha esparcido la técnica como muy académica, con mucha fuerza académica. Y Patrick siempre estuvo al lado de un cardiólogo, ¿no? En el caso de Canadá es Luke Mertens, y en el caso ahora en Estados Unidos está el doctor Wyman Lai, ¿no? Entonces, el proceso de entrenamiento de quien va a hacer los estudios es muy importante que cardiología esté involucrado, ¿no? Eso es definitivo. Y también van a haber muchas cosas que no van a ser urgentes, ¿no? Entonces, también algo que sí nos pasa a todos los que hacemos el ultrasonido es que uno, pues, estamos enamorados de la técnica y podemos sobreconfiarnos, ¿no? de lo que hacemos. Entonces, uno también es siempre cuestionarnos a nosotros. Cuando ven que introducimos una nueva técnica y también lo estamos haciendo paso por paso y sabemos que también nosotros nos podemos equivocar y no, esa parte es muy importante. Entonces hay que entrar con muchísima humildad, como muy tranquilos, porque sí, como usted dice, siempre hay territorios, egos ahí que pueden ser molestados. Es importante que quien haga los estudios y no sea cardiólogo sepa identificar una malformación mayor, ¿no? Y sepa pedir ayuda en ese caso. Entonces, esa parte de demostrando eso es muy importante y por eso el estudio de la doctora Adrián es básico, ¿no? Como con ese modelo, la verdad, no hubo ningún caso donde hubiera algo mal diagnosticado y que se hiciera una acción que dañara al paciente. Entonces, lo primero es siempre ver por la seguridad del paciente. 2, para el ultrasonido pulmonar, la verdad es que la pandemia nos ayudó muchísimo porque se extendió la técnica
y muchos radiólogos que al principio decían, ¿no? Como eso no tiene ningún sentido, ya después, sí está interesante lo del ultrasonido pulmonar. Entonces, pues esa parte, y ahí tenemos la gran ventaja que como en general el neonatólogo no, o sea, uno no está acostumbrado aquí que te interpreten todas tus placas. De hecho, tú tienes que ir con radiología si quieres revisar una placa en específico y saber su opinión, pero las placas simples de tórax no llegan interpretadas. De la misma manera, cuando introdujimos la técnica del ultrasonido pulmonar, pues hubo un poquito menos de problema por eso, porque finalmente era una nueva técnica para algo que nosotros tomamos la imagen y la interpretamos. Ahora, separando muy bien estos dos rubros de la consulta hemodinámica, que sería hecha por cardiólogos o por neonatólogos con el entrenamiento especializado, y el POCUS general. Creo que es súper importante que investiguemos más algoritmos que sean fáciles de enseñar, y por eso un subcostal en eje largo, donde utilizando el hígado como ventana acústica recorramos desde la cava superior, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo la salida, ventrículo derecho la salida. Es algo muy sencillo que el neonatólogo puede hacer en la guardia, identificar y que no va a hacer ningún daño, al contrario, ¿no? Si identifica un tamponade que estaba causando compromiso, pues lo puede resolver. Entonces, así ha sido, no ha sido sencillo. Ahora ya estamos en una parte como de mucho más equilibrio y por lo mismo estamos tratando de lanzar el curso de alta especialidad, donde el profesor adjunto sería de cardiología. Excelente. Y pues básicamente eso, establecer bien los protocolos de adquisición de imágenes y no pisar en los rubros de un lado y no interferir con... y que la verdad es que es raro, o sea, es raro que haya un hallazgo de nosotros y que nos peleemos con, no sé, con radiología o con... Muchísimas gracias por esa pregunta. David, no, estabas complicado con el micrófono, ¿no? Si yo hago yo la pregunta, si no, ustedes tienen mucha más experiencia que los pediatras con la ventilación de alta frecuencia. No sé si hay cómo hacen con el Doppler, con la ecografía pulmonar y la alta frecuencia. No pasa nada, lo hacemos igual, se nota un poquito la vibración del tórax en los clips de video, pero no hay ninguna... Pero no tienen, no se interpreta el deslizamiento, no. Pues es que sí se desliza, Ajá. porque finalmente el paciente en neonato, hoy en día ya sabemos que el neonato que está en bafo no tiene que tener un grado importante de sedación y o sea, el paciente está respirando también. Entonces, también se interpreta. Lo único que es importante es hacer clips de por lo menos 6 segundos. Y quizás si está en bajo se pueden hacer un poquito más prolongados para tener más tiempo de ver. Algo que nos pasó con la máquina anterior, de manera automática, si no le movías tú, guardaba muy poquitos segundos. Entonces, de repente, las imágenes, o sea, los clips que tomaban los residentes eran muy cortos para identificar deslizamiento pleural adecuado. Entonces, sería nada más eso, hacer los clips un poquito más amplios, pero no hay mayor modificación. Y la otra pregunta que teníamos con David es acerca de las hernias diafragmáticas. ¿Qué hallazgos, algo hablaste de uno de los casos, pero qué hallazgos como característico encontrás en el eco cuando tenés una hernia diafragmática? Sí, algo que ha crecido mucho es el papel del ventrículo izquierdo en la hernia diafragmática. Entonces, la hipoplasia pulmonar también se acompaña de morfologías diferentes en el corazón. Yo ahí les recomiendo mucho, hay un video en YouTube y el artículo del doctor Neil Patel, que se ha encargado de estudiar los fenotipos cardíacos de la hernia diafragmática. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso, vemos una valoración donde vemos más o menos cualitativa y cuantitativamente el tamaño de las cavidades izquierdas, vemos la dirección de los cortocircuitos, derecha-izquierda a través del foramen y el conducto, y con eso vamos tomando la serie de decisiones. Nosotros no tenemos ECMO por el momento en el hospital, entonces sí usamos óxido nítrico en los casos donde puede ser factible que nos ayude. Si no, el fármaco que más se utiliza es la milrinona y en este caso que les enseñé, por ejemplo, abrimos el conducto para mejorar el desempeño del ventrículo derecho que estaba ya con falla.
Entonces es ver bien eso, el tamaño de las cavidades, ver los datos y la gravedad de la hipertensión arterial pulmonar, y con eso es que vamos tomando diferentes decisiones. Y en el caso del ultrasonido pulmonar, pues nos ayuda a ver el otro pulmón cómo está. Y del lado de la hernia, pues el doctor Corsini describió que pues no se ve la línea del diafragma a la hora de hacer un corte subcostal, no se ven líneas A, se ven líneas multicapa, que son las asas, y se pueden ver órganos parenquimatosos. Clarísimo, Daniel, clarísimo. Ahora sí, me pongo un poco más generoso y abro al chat a ver si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Si has recibido felicitaciones por el chat de nuestros amigos que están conectados. Muchas gracias. También hay gente coterránea que vemos, Germán y Andrea andaba por ahí, que son de aquí de Argentina, de San Juan, compañeros de NEO. Si no hay más preguntas, te quiero agradecer enormemente, liberarte porque es un sábado a la mañana. Este es un horario medio complicado para juntarnos, Sí. pero es el lugar que más o menos estamos un poco sueltos, entonces nos lo tomamos con un poco más de calma. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, por el tiempo que te has tomado. O yo por lo menos he aprendido muchísimo y me quedo con un montón de inquietudes para seguir investigando y buscando cosas. Así Perfecto, pues les agradezco y ahí estamos a la orden en lo que necesiten. Totalmente, un abrazo inmenso, muchísimas gracias, un placer conocerte y nos encontramos el sábado que viene por acá, por el chat. Daniel, un gusto, abrazo. Igualmente.